Bien, inicialmente le venía hablando de la alerta sanitaria a nivel global, así lo dijo Ghebreyesus, el titular de la Organización Mundial de la Salud, asistiendo a las recomendaciones de los expertos en el tema. Se habla de la viruela símica, que en este caso es una nueva cepa que es mucho más contagiosa, tiene los síntomas, pero lo que llama la atención son los métodos de transmisión. Inicialmente se hablaba y se ponía la mirada únicamente en la transmisión sexual, pero ahora los métodos de transmisión, estos caminos, tienen que ver con persona a persona. También desde la misma página de la Organización Mundial de la Salud se habla de un método de transmisión de persona a mascota, de mascota a persona y también de la presencia del mismo virus en diferentes superficies. Entonces, esto nos pone en una circunstancia muy parecida a la del COVID en la pandemia 2020. Recuerda, por esa misma razón y habiendo aprendido, esperamos, lo suficiente de aquella pandemia, los diferentes países han decidido emplear acciones, como por ejemplo, en su momento Argentina decidió reforzar las fronteras, especialmente en los aeropuertos con los vuelos internacionales, para una revisión médica mucho más importante. En Ecuador se hablaba desde ya en empezar con la compra de las diferentes vacunas. Existen 3 vacunas para la viruela del mono y ahora que se emite esta alerta sanitaria en Chile. ¿Pero qué significa realmente? ¿Para qué sirve una emisión de este tipo en Chile? Bien, el Ministerio de Salud de Chile anuncia la emisión de una alerta sanitaria y lo hace en todo el país de manera preventiva, y esto lo hace por el aumento de casos de la viruela del mono alrededor del mundo. Pero la realidad es que uno se pregunta, ¿de qué sirve? Bueno, la Organización Mundial de la Salud el pasado 14 de agosto anunciaba esta alerta a nivel global y tiene que ver con la Mpox Clado 1B, la actual cepa de viruela del mono, que sería esta menos contagiosa pero más mortal, con una tasa de decesos entre el 3 y el 4% en comparación al 0,1% de Clado 2, que era la anterior cepa. Ahora, esta es una alerta que se emite en Chile y que se ha hecho en otras ocasiones también por diferentes virus respiratorios y amenazas de otras enfermedades. El término alerta sanitaria ha tomado fuerza en Chile desde el 2020 con la pandemia y ahora la medida se implementa vía decreto del presidente Gabriel Boric y lo hizo a través del informe de MinSal, que permite flexibilizar competencia de la Autoridad de Salud y la habilita para tomar medidas extraordinarias. Es decir, ya cuando tú haces esta alerta, ¿sí?, de una alerta médica, una alerta sanitaria a nivel global, entonces le das la capacidad, en este caso a Gabriel Boric, junto a todo el Ministerio de Salud, de tomar medidas que sean preventivas y medidas también un tanto más estrictas para evitar que esa enfermedad que hoy está haciendo noticia se convierta en una pandemia y, por supuesto, tratar de mantener la calma en todos los ciudadanos chilenos. Un momento donde también usted que me está viendo en este instante trate de siempre acudir a las fuentes oficiales, es decir, evitar en momentos de tanta incertidumbre las fake news al respecto de víctimas fatales y al respecto de escuchar que hubo nuevos casos. Si estos nuevos casos no son confirmados por el Ministerio de Salud, entonces no puede usted creer que así es la noticia. Ahora, en esta misma emisión le compite a la Autoridad de Salud para tomar medidas extraordinarias, sobre todo de manera preventiva. ¿Y qué medidas se pudieran tomar? Por ejemplo, durante una alerta sanitaria se puede contratar personal directamente sin tener que cumplir con los requisitos exigidos en el Código Sanitario. Esto tiene que ver más específicamente con el servicio de salud, que puede contratar a exfuncionarios de salud, a estudiantes del último año de medicina, enfermería, obstetricia o también la tecnología médica, y esto para apoyar en las labores sanitarias. Se autoriza, por ejemplo, con esta alerta sanitaria, la compra acelerada de insumos. Durante el COVID, por ejemplo, se adquirieron ventiladores mecánicos, las mascarillas, los guantes, incluso vacunas por trato directo. Y esto es lo que autoriza entonces a la red sanitaria chilena y de otros países de América Latina a tomar estas decisiones con mayor celeridad para así darle un paso adelante a la viruela símica, o como le llaman ahora los médicos, la Mpox, que azota y asusta al mundo. Pero mucho se aprendió del 2020, ¿no? Veremos lo que sucede en los próximos días.